Muy bien, estamos en vivo. Bienvenidos amigos de la UNAM San Antonio. Los saluda con el gusto de siempre Alfredo Ábalos. Hoy continuamos con las conferencias del ciclo México hacia los 500 años de la conquista de Tenochtitlan y el nacimiento de la Nueva España. Nuestra invitada, Pilar Regueiro, nos hablará del papel que tuvieron las mujeres en la conquista de México. Esta mañana acompañan a Pilar el director de la UNAM San Antonio, doctor José Antonio Vela. También nos hace el honor de acompañarnos a la escritora Rebeca Bodman y el fundador de Editorial Espejo Imagen, Carlos González Manterola. Por supuesto, también está con nosotros el coordinador del Seminario de Historia de Texas de la UNAM San Antonio, Miguel García Audelo, a quien voy a ceder la palabra en un momentito para presentar a nuestra invitada. Solo antes quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas para la conferencista en la sección de comentarios, desde donde nosotros las retomaremos al final y se las haremos tanto como el tiempo nos lo permita. A veces son un poco más preguntas, pero siempre damos la mayor cantidad de respuestas. Y muchísimas gracias por acompañarnos, por su atención, por seguir este ciclo de conferencias. Han sido experiencias extraordinarias y creo que esta mañana vamos a tener otra gran experiencia con esta conferencia, Las Mujeres en la Conquista de México, a cargo de Pilar Regueiro. Maestro García Audelo, te cedo la palabra para presentar a Pilar. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento, el auditorio que tenemos fuera de Estados Unidos y de México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial por la época, por el mes, por las fechas que estamos viviendo actualmente, en donde el papel del feminismo ha tomado una relevancia indudable. Para pensar en las mujeres en la conquista, pues obviamente buscamos a una persona que sabe mucho. Y como decía la doctora Bowman, si nos ponemos a pensar en mujeres que quizá están en el pasado de la historia de México, pues realmente son muy pocas. Para la época de la conquista, la Malinche; para la época del virreinato, Sor Juana; para la época del siglo XIX, Laura Rodríguez; y para la época del siglo XX, Frida Kahlo. Pero el imaginario y la historia de México está llena de muchas más mujeres cuyos nombres han sido silenciados voluntaria o involuntariamente en la historiografía. Pues bien, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Pilar Regueiro, historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras, en donde actualmente hace también un doctorado. A pesar de su juventud, ya la verán, tiene múltiples intereses de investigación, especialmente en el ámbito de la sonoridad maya en la época prehispánica. Y pues bueno, si quieren buscar sus colaboraciones, están en internet y colabora muy frecuentemente con el Instituto de Investigaciones Históricas. Pilar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes, acompañándome tanto aquí en el Zoom como a la gente que va a seguir la transmisión. Gracias también a Miguel García Audelo por fungir como la conexión y estar tan al pendiente para concretar el día de hoy esta charla. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Y bueno, voy a comenzar. Como ya bien me presentó Miguel y habló un poco acerca de la conferencia del día de hoy, pues vamos a hablar acerca de las mujeres en la conquista de México, principalmente de cuáles fueron los roles que desempeñaron estas mujeres durante este importante acontecimiento histórico. Vamos a ver, por ejemplo, que durante algún tiempo se consideró que no habían tenido una participación fundamental o principal dentro de la conquista, y gran parte de esta, digamos, de esta aseveración se debió a que hay muy pocas menciones de ellas en las fuentes, principalmente porque estas fuentes fueron elaboradas desde una visión androcéntrica, es decir, que fueron hombres los que escribieron estas fuentes, y por lo general cuando son mencionadas, pues siempre va a ser cuando desempeñan o juegan roles que son principalmente masculinos, dígase el ámbito de las batallas o tomando decisiones por sí mismas. Pero también otros investigadores han rescatado algunas de estas mujeres ya desde el siglo pasado y pues se han dado cuenta que no son tan, que no juegan o no jugaron roles tan secundarios como se había pensado.
y también en aras de empezar a encontrar nueva documentación en donde se puedan colar algunos nombres, ¿no? O algunas referencias de otras mujeres de las cuales todavía no tenemos conocimiento, pues también ha cobrado mayor relevancia poder estudiarlas y ponerlas sobre la mesa ahora que se van a conmemorar los 500 años de la conquista de México. Pero antes de empezar a hablar acerca de cuáles son estas mujeres que participaron en la conquista y cuáles fueron los ámbitos en los que participaron, hay que hablar un poco de los roles de género que tenían tanto las mujeres indígenas como las mujeres castellanas en la península. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, vamos a ver que desde que nacían, generalmente ya se les asignaba el rol de género que estaba establecido socialmente y que las constreñía hacia el ámbito doméstico, ¿no? El desempeño de las labores domésticas, elaboración de alimentos, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa. También realizaban actividades relacionadas con el tejido. Y cuando nos vamos hacia el otro lado, hacia los roles de género de las españolas, nos vamos a dar cuenta que esta situación tampoco era tan diferente de las indígenas. También sabemos que la vida femenina en Castilla se constreñía a estos roles de género relacionados con el ámbito doméstico, igual la preparación de alimentos. Las mujeres tenían diversos caminos para tomar, ya fuera el de casarse y dedicarse a su familia, a sus hijos, a su marido, el de quedarse solteras, pero de igualmente quedarse en su casa, o el de optar por la vida religiosa, vivir en castidad y consagrar su vida a Dios. Por tanto, tomando en cuenta estos roles, es por eso que vamos a ver que saltan a la vista cuando empiezan a jugar roles distintos a los que jugarían en sus contextos normales en este momento de la conquista. ¿Y cuáles van a ser estos tres principales roles que van a jugar? El primero es en la diplomacia, luego en la guerra y finalmente en el aprovisionamiento y en la sanidad. ¿Qué quiere decir? La elaboración de alimentos para las huestes, el ensillamiento de caballos, la preparación de las armas y también en la curación de los enfermos y de los heridos en las batallas. Voy a comenzar hablando de este primer rubro, que es el de la diplomacia, y por supuesto que tenemos que hablar de Malitzin, que es la mujer que más menciones tiene en las fuentes y que desempeña un papel fundamental en todas las batallas y en las alianzas que va forjando Cortés. Acerca de esta mujer, los datos pues son, aparte de escasos acerca de su origen, son hasta cierto punto confusos. Hasta el momento, digamos que la versión más aceptada es que es una mujer originaria de la zona de Coatzacoalcos, probablemente de un pueblo llamado Olutla, por tanto era una mujer de origen popoluca, esa era su lengua materna. Esta zona fue controlada por la Triple Alianza y ahí fue donde se puso en contacto con la lengua náhuatl. Esta mujer es raptada, es tomada como esclava por los mexicas y más adelante termina en la zona de Tabasco como esclava también. Y aquí aprende una nueva lengua que sería el maya, chontal, y justamente estando en esta zona de Tabasco es donde va a tener por primera vez contacto con los españoles, particularmente en 1519 cuando Cortés llega a esta zona. Y aquí es donde va a tener lugar la famosa batalla de Centla, donde van a perder los indígenas, y cómo se acostumbraba en esa época que cuando alguien era derrotado en una guerra debía ofrecer tributo al ganador. El señor de Centla ofrece, entre muchas formas de tributo, pues ofrece 20 mujeres a Cortés, y entre estas 20 mujeres iba Malitzin. Cortés la recibe, primero las bautiza para entonces empezarlas a dar a sus soldados. Y justamente Malitzin va a ser dada a Alonso Portocarrero, con quien se va a casar en un primer lugar, Alonso Hernández Portocarrero. Y desde este momento es como ella se va a incorporar a las huestes de Cortés y va a desempeñar unas tareas fundamentales. La primera de ellas que hay que hablar es que tenía una gran habilidad lingüística.
ya les he mencionado, pues al menos en esta primera parte ya hablaba 3 lenguas, y con Cortés venía español que había naufragado un poco antes y había llegado a la península de Yucatán, que es Jerónimo de Aguilar, y también ya había pasado tiempo con los mayas y había aprendido a hablar esta lengua. En el trayecto, cuando empiezan de repente a pisar territorios que controlaba esta triple alianza, pues se dan cuenta que las lenguas empiezan a cambiar y que ya no se hablaba maya, sino que se empieza a hablar náhuatl. Y en este caso, Jerónimo de Aguilar pues deja de ser tan útil para Cortés, porque hasta ese momento él solamente hablaba evidentemente el castellano y el maya. Pero como Malitzin sí conocía bien el náhuatl, pues ella se va a incorporar como lengua de Cortés y va a fungir en un primer momento como la traductora del náhuatl al maya, y luego Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Pero, nuevamente, su habilidad lingüística hace que al poco tiempo vaya aprendiendo el castellano, y es así como al final desplaza a Jerónimo de Aguilar como traductor, y ella se convierte en la única lengua, en la única traductora de Cortés, y que va traduciendo no solamente a un nivel, digamos, pues de palabras lingüísticos, sino también conceptual, de conceptos. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes lo difícil que fue de repente traducir ideas que estaban ausentes en ambas culturas. Y al final tuvo también esa habilidad lingüística para poder traducir. Pero además de las habilidades de traducción, hay que decir que Malitzin conocía las dinámicas políticas regionales. Y esto fue fundamental para Cortés, porque a través del conocimiento de Malitzin sabía cuáles podían ser los principales aliados de esta empresa. También conocía cuáles eran las costumbres diplomáticas y culturales de los indígenas, y esto facilitó en gran medida el contacto que tuvo Cortés para sellar estas alianzas políticas. Pero además de Malitzin, vamos a ver que también hay otras mujeres que empiezan a unirse a las huestes de Cortés, sobre todo a través de las alianzas matrimoniales. Como les comenté hace un momento, una de las prácticas mesoamericanas para sellar alianzas o durante las guerras y las derrotas era la de obsequiar una serie de tributos entre las que iban las mujeres. Y las mujeres al final eran fundamentales para forjar alianzas políticas entre los pueblos mesoamericanos. Desafortunadamente, desconocemos de exactamente cuántas mujeres le fueron dadas a Cortés a lo largo del recorrido que hizo hacia México y con todos estos pueblos con los que iba sellando alianzas. De las que sí tenemos conocimiento son de las nobles tlaxcaltecas. Por ejemplo, sabemos que en un primer momento, cuando Cortés se va acercando a la zona tlaxcalteca, pues estos lo reciben de una mala forma. Se dan enfrentamientos bélicos bastante fuertes que duran varias semanas, y finalmente los tlaxcaltecas son derrotados y deciden aliarse con Cortés. Salen a recibir a los españoles los 4 señores que integraban en ese momento el señorío tlaxcalteca, y como forma de sellar esta alianza, algunos han propuesto que quizás fue para evitar la violencia o generar más violencia, y otros que probablemente sea esta la razón, que lo hicieron sobre todo pues porque compartían intereses políticos en común. Estos señores salen y les obsequian 300 mujeres tlaxcaltecas, entre las que iban indígenas comunes, pero también iban sus propias hijas, es decir, las indígenas nobles de Tlaxcala. Tampoco sabemos el nombre de todas estas mujeres nobles, pero sí sabemos de algunas, y sobre todo las conocemos a partir de sus nombres cristianos, una vez que ya fueron bautizadas, salvo el caso de Luisa. Por ejemplo, las hijas de uno de los señores Xicoténcatl, él dio a Luisa Tecuilhuatzin, que es la única de la que sabemos el nombre, digamos, original. Y esta mujer fue la que le fue dada a Pedro de Alvarado, y que incluso participó en las campañas de conquista de Centroamérica junto con este conquistador.
y también Lucía, que ella se casó con Jorge de Alvarado, también otro Alvarado. Otro de los señores de Tlaxcala, Maxixcatzin, él dio a 2 hijas también, Elvira y Jacinta, y solamente sabemos que Elvira se participó también en este camino hacia Tenochtitlan y desafortunadamente falleció durante la huida de Portacuba, la famosa Noche Triste. Ella falleció durante ese enfrentamiento con los mexicas. Pero bueno, estos son solamente algunos casos que tenemos, digamos, registrados, pero habría que considerar a todas esas mujeres que fueron otorgadas para forjar alianzas, pero que desafortunadamente no sabemos sus identidades o la cantidad que les fueron dadas a los españoles. Luego vamos a tener este segundo rubro, que hay que decir que la guerra en general, tanto en Mesoamérica como en la península ibérica, pues es un ámbito principalmente masculino. Pero con esto no quiero decir que no haya habido mujeres participando en los campos de batalla, pero era una cosa pues extraña, o sea, no era común que en la guerra hubiera mujeres peleando como tal. Vamos a ver que es un ámbito principalmente masculino. Sin embargo, en el caso de los mexicas, vamos a ver que en su cosmovisión sí se consideraba o existía esta idea de unas mujeres guerreras que son las famosas ciguateteo, que eran las mujeres que morían durante el parto y que una vez que fallecían acompañaban al sol durante su trayecto. Pero vamos a ver que no solamente las mujeres guerreras se quedaban solamente en esta cosmovisión, sino también hay casos registrados de mujeres directamente estando en el campo de batalla. Y en las fuentes ya de la época colonial que hablan acerca de la historia de los mexicas en el altiplano central, vamos a ver que se menciona la guerra entre mexicas y tlatelolcas. Los mexicas liderados por Axayácatl y los tlatelolcas por Moquihuix. Justamente en este enfrentamiento en donde ya iban perdiendo los tlatelolcas, se menciona que en un momento empezó a salir un contingente de mujeres y niños, y estas mujeres iban desnudas e iban arrojando leche de sus senos a los guerreros mexicas. Pero finalmente fueron sometidas y fue así como ganan los mexicas la guerra contra los tlatelolcas y los tlatelolcas se incorporan al gobierno mexica. Pero vamos a ver que tampoco son las únicas. En el caso del lienzo de Tlaxcala, en algunas de estas láminas aparece Malitzin con rodela, es decir, con el escudo. Probablemente sea como una forma de protección, ya que para Cortés era importante, ¿no?, tener viva a la lengua, porque si no, ¿cómo se iba a comunicar en el resto de esta empresa? Pero también habría que poner sobre la mesa la posibilidad de que estuviera en algunas ocasiones peleando, aunque, repito, por ejemplo, sabemos que en el episodio de la huida de Tacuba, Cortés se alegra mucho de que haya sobrevivido Marina y sobre todo pone a algunos tlaxcaltecas a resguardarla porque sabía que si perdía a Marina, pues perdía la posibilidad de comunicarse. Era finalmente la traductora y la lengua principal de Cortés. En el caso de las españolas, la historia es distinta. Vamos a tener, por ejemplo, explícitamente en las fuentes la referencia de 3 mujeres. María de Estrada, que es la más famosa de todas, luego Beatriz Bermúdez de Velasco, que es también conocida como la Bermuda, y de Beatriz Hernández. En el caso de María de Estrada, que como les digo es la más famosa de todas porque es la mujer que también de la que tenemos más información sobre su vida. Aunque, igual que en el caso de Malitzin, vamos a ver que los datos en algunas ocasiones son un poco contradictorios, son escasos, etc. En general, se menciona que esta mujer es de origen sevillano, es decir, viene de la región de Andalucía, y que es hermana también de un personaje llamado Francisco de Estrada, que se va a embarcar por primera vez a América. Aproximadamente María de Estrada va a llegar a principios del siglo XVI, más o menos como por 1504,
y va a participar en estas batallas de pacificación de las islas del Caribe. Se sabe incluso que ella fue una de las sobrevivientes de una de estas batallas en Matanzas, en Cuba. Luego de haber sobrevivido, se va a Santo Domingo y estando en Santo Domingo es donde se tienen noticias que contrae nupcias con Pedro Sánchez Farfán, que es uno de los soldados principales de Hernán Cortés. Aunque en este momento no se sabe muy bien la razón por la cual estos personajes, Estrada y Sánchez Farfán, se separan, porque Pedro Sánchez Farfán pasa con las huestes de Cortés en 1519, pero las referencias acerca de María de Estrada dicen que ella va a pasar con las huestes de Pánfilo de Narváez en 1520 junto con su hermano Estrada. No se sabe muy bien por qué no pasan juntos con Cortés, porque uno pasa de un lado y otro de otro, no se sabe. Quizás no era tampoco una cuestión política, porque sabemos que al final Narváez iba a apresar a Cortés. Quizás ella aprovecha que hay una expedición hacia tierra firme para encontrarse finalmente con su esposo. Pero bueno, en general, esta mujer pasa con las huestes de Narváez. Vamos a ver que va a ser referida en varias fuentes, sobre todo en 3 batallas o en 3 momentos. En la huida de Tacuba, que es la que más va a tener menciones de ella, la batalla de Otumba, que ocurre un par de días después de la huida, y finalmente en la toma de México Tenochtitlan. Y es curioso porque, como casi todos los soldados que pasan a América, tanto hombres como mujeres, pues algunos tenían conocimientos militares, pero muchos otros no tenían ningún tipo de entrenamiento militar. Esta mujer es referida siendo muy hábil con la espada y con la rodela, y probablemente tuviera algún tipo de entrenamiento en Castilla, o quizás, como ya les he mencionado, que pasó a las islas del Caribe recién iniciado el siglo XVI, probablemente, pues como muchos otros soldados, fueron aprendiendo sobre la práctica. Y Diego Muñoz Camargo, por ejemplo, nos dice que durante la batalla se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azareños hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía el esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuese, que a los propios nuestros ponía espanto. Nuevamente, vamos a ver que es mencionada cuando excede la fuerza, cuando empieza ya a incorporarse a un ámbito que se considera principalmente masculino. Como en varias referencias se menciona que es una mujer que va montada a caballo y que lleva espada y que lleva rodela, hay que decir que, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, ya sea en la versión de Alfredo Chavero, como ven ustedes en la imagen de la izquierda en la lámina 18, o en la versión elaborada por Juan Manuel Illánez, que es el mapa historiógrafo, que es una versión del lienzo de Tlaxcala, también vemos en esta lámina, que es justo la huida de Tacuba, a estos 2 personajes que van a caballo dentro de o sea, se representa como una procesión, la salida por la calzada de Tacuba, y en el caso de estos 2 personajes vemos que el personaje de la izquierda, que va montado a caballo, pues va vestido a la usanza de los españoles, como se están representando y vistiendo iconográficamente a los españoles en este documento indígena. Pero en el caso del individuo de la derecha, vemos que además de ir montada a caballo, pues iconográficamente es diferente al compañero con el que va montado al lado. Y esto ha llevado a pensar que sería el único documento indígena, y bueno, en general el único documento en donde María de Estrada estaría representada en justamente en una de estas batallas, que es la de la huida de Tacuba. Entonces, probablemente sí se trate de ella. Yo creo que la representación es bastante parecida a cómo se representan iconográficamente las mujeres a lo largo de este documento, que es el lienzo de Tlaxcala. Bueno, acerca de otra de estas mujeres, que es Beatriz Bermúdez, tenemos muchísima menos información que María de Estrada. Sobre esta mujer sabemos que también pasa con las huestes de Narváez, que se casa con Francisco de Olmos, pero ella es referida durante un momento muy, muy particular, que es cuando los españoles se encontraban resguardados en Tenochtitlan.
empiezan a ser atacados por los mexicas y estos son obligados a salir a pelear de donde estaban, digamos, resguardados. Y ven que los mexicas están dando bastante batalla, se dan cuenta que están a punto de ser derrotados y empiezan a regresar a la guarida. Y se menciona que esta mujer se encontraba en la puerta de la guarida con la espada y con la rodela protegiendo el lugar y que empezó a amenazar a los españoles y a los indígenas aliados con que si se regresaban y se metían a, digamos, a esconderse, ella misma los iba a matar por cobardes. Entonces también otro ejemplo de mujeres con armas participando en las batallas. Y finalmente la última mujer es Beatriz de Hernández, que aunque no hay referencias directas de ella participando en la conquista de México Tenochtitlan, es muy probable que estuviera dentro de estas huestes. Pero sobre todo ella va a ser referida en las campañas de conquista hacia Guadalajara, que van con Cristóbal de Oñate y Nuño de Guzmán. Y vamos a ver que se llevaron a cabo distintos enfrentamientos, intentaron fundar una ciudad española varias veces, pero los ataques de los indígenas impedían que esto se consolidara, hasta que finalmente se dice que ella se impuso a la decisión de todos los varones con los que iba en esta campaña de conquista, y ella decide fundar la ciudad de Guadalajara en el Valle de Atejamac en 1542. Y justamente hay una estatua en su memoria por ser la fundadora de esta ciudad en estas campañas de conquista. Y es así como se asienta, digamos, la ciudad española. Pero no hay más referencia acerca de ella. Y aquí me gustaría hacer, digamos, una pausa, una acotación, porque ya que estamos hablando de mujeres españolas en América, hay que hablar de cómo fue que se embarcaron y por qué se embarcaron a América y decidieron emprender estas campañas de conquista, no solamente de México, sino a lo largo de otros territorios de Nueva España. Y primero hay que decir que la península ibérica pues estaba sumida en un contexto bélico. Ya desde el siglo XIII sabemos que la corona de Castilla estaba teniendo constantes guerras con los moros, hasta que finalmente los expulsa a finales del siglo XV, y que la población de esta zona pues estaba viviendo constantemente en un ámbito y en un ambiente bélico, aunado a que además se vivía una profunda desigualdad social, económica y étnica que va a fomentar que muchos de estos primeros viajeros decidan embarcarse para iniciar una nueva vida, pero también como una forma de acceder a riquezas y escalar socialmente en otros lugares, o bien regresar a la península ibérica ya con riquezas y con un estatus social mayor al que hubiesen tenido si no salieran de la península. Vamos a ver que en un primer momento no se van a embarcar mujeres. En el primer viaje de Colón no va a haber como tal mujeres, pero una vez que ya se llega a América, sobre todo a estas islas del Caribe, poco a poco van a ir llegando mujeres en estas expediciones. Y esto se debe primero a que pues, los intereses de la corona era poblar las nuevas tierras que se acababan de descubrir. Y es así como en 1593 formalmente empiezan a trasladarse familias para poblar estas islas. Pero va a ser hasta 1497 cuando los reyes, ya por real cédula, obliguen o estipulen que por cada 300 hombres que vayan en los barcos, tiene que haber 30 mujeres. Igual, con estos fines de poblar estas nuevas tierras, pero también, y vamos a ver sobre todo tiempo después, que los intereses de la corona, sobre todo porque muchos de estos primeros conquistadores se encontraban casados en España, los intereses de la corona era que estos españoles no mantuvieran relaciones extramaritales con las indígenas en América. Entonces también les van a obligar a traer a sus esposas, digamos, a mandar por ellas en caso de que estuvieran casados, o bien contraer matrimonio. Y una de estas estipulaciones decía incluso que para poder conservar o ser acreedores a las encomiendas, que eran estas grandes mercedes de tierra y de indios que les daban a los conquistadores por los servicios prestados a la corona, una de las condiciones eran justamente que mandaran traer a sus esposas y
En caso de ser solteros, si no estaban casados, les daban el plazo de 1 año para casarse y poder conservar la encomienda. También durante este año, en 1497, vamos a tener noticia de 2 mujeres que pasan a las islas, que es Catalina Rodríguez y María Granada, que van a ser mujeres que fueron enjuiciadas en Castilla por delitos menores y que pasan a América con fines correctivos. Aunque este tipo de prácticas de fines correctivos va a caer en desuso muy rápidamente y las siguientes mujeres que van a llegar, principalmente van a llegar en contingentes de familiares, ¿no? Ya sea para acompañando a sus esposos o para casarse en América. También hay que decir, por ejemplo, aquí que en 1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que va entre muchas de sus atribuciones, que principalmente es justo tratar las relaciones o todo lo relacionado con las Indias, se va a encargar justamente de dar y tramitar las licencias de todos estos pasajeros, sobre todo porque también la corona quería impedir el paso de personas no gratas, es decir, todas estas personas que eran minorías religiosas, es decir, los moros o los judíos, o también personas que tuvieran prácticas morales cuestionables. Entonces, uno de los requisitos para poder trasladarse a América era tener esa licencia de pasaje y, por supuesto, se les pedía la limpieza de sangre para comprobar lo que les acabo de mencionar. Pero como sucede en estos primeros años, vamos a ver que todavía no estaban muy claras estas leyes y estas reglas y era muy fácil que la gente pasara de manera ilegal. Y esto se vuelve en parte un problema porque para conocer los registros de las mujeres y en general de las personas que pasan a América, pues una de las formas es recurrir a estas licencias de pasajeros. Pero si pasan de manera ilegal, pues no queda registro alguno de todas estas personas que van pasando. También, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de las mujeres, cuando pasan con séquitos, puede ser que pasen con toda su familia. Entonces, en este caso, la licencia se le otorga al marido o al jefe de la familia y no se menciona la cantidad de mujeres que van dentro de ese séquito familiar. O, por otro lado, también vamos a ver que pasan muchas mujeres que están al servicio de mujeres de la nobleza o, pues, al servicio de otros conquistadores que son sus amos. Y también las licencias se les dan a estos y, por tanto, desconocemos la cantidad de mujeres que iban a su servicio e incluso las condiciones sociales, ¿no? Por ejemplo, si eran esclavas africanas o si tenían algún tipo ¿cuál era la condición social de estas mujeres? ¿De qué etnia procedían estas mujeres? Entonces, son de estas lagunas que todavía quedan y que, pues, finalmente los registros no dan para saber este tipo de datos. Luego vamos a tener otra mujer, finalmente, que es la esposa de Diego Colón, que es María de Toledo, y que justamente es uno de estos casos. Con ella sí se menciona que pasó un séquito de mujeres que estaban a su servicio, muchas de ellas pertenecían a la nobleza y justamente pasaban a América para casarse con los conquistadores, pero solamente se menciona eso y desconocemos exactamente cuántas llevaba y los nombres particulares de cada una de ellas. Habría que considerar también aquí, por ejemplo, todas estas mujeres que fallecieron por enfermedades en los barcos o con los naufragios. En el caso del el famoso naufragio donde venían Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, sabemos que este barco venía del Darién y que naufraga, llega a la península de Yucatán y según las versiones acerca de este naufragio, dicen que solamente sobreviven 16 hombres y 2 mujeres que iban en el barco. Son apresados por los mayas, algunos son sacrificados y otros son puestos a trabajar como esclavos para los mayas. Y se dice que en el caso de estas 2 mujeres, de hecho mueren por el trabajo forzoso que les obligan a realizar los mayas. Y al final solo quedan y sobreviven Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que sabemos que Gonzalo Guerrero al final se casó con una mujer noble maya, tuvo hijos e incluso peleó contra los españoles. Acerca de los números, pues se han hecho varios estudios. El más famoso es el de Bob Bowman, que se dio a la tarea de revisar estas licencias y documentación de todos los pasajeros que van pasando durante varias décadas a lo largo del siglo XVI.
Vamos a ver que desde que llega Colón a América hasta 1519 los números son todavía muy escasos y, como les decía, como todavía no se establece muy bien esta regulación de las licencias, pues los números no son tan confiables. Pero ya en 1520 y 1539, de los 13.262 pasajeros que se tienen registrados, digamos, de forma legal, de esos pasajeros, 845 son mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que una vez que se consuma la conquista de México, evidentemente, pues van a empezar a llegar más colonos a poblar estas tierras, sobre todo porque ya están relativamente pacificadas. Y hay que decir que tanto hombres como mujeres van a proceder principalmente de la región de Andalucía, como les decía en el caso de María de Estrada, que viene de Sevilla. La mayor migración, no solamente en estas primeras décadas, en el siglo XVI y hasta en siglos posteriores, la principal migración va a ser de esta región, Andalucía. Seguida después por las extremeñas, las mujeres extremeñas, las que provienen de Castilla Vieja, de Castilla Nueva y finalmente las leonesas. En este primer momento, estas, digamos, son las principales regiones que cuyas mujeres van a migrar, y posteriormente, como les digo, cuando ya se consoliden las conquistas, sobre todo después de la conquista de México, van a empezar a migrar mujeres procedentes de otras regiones, aunque en una menor cantidad. Regresando, después de esta aclaración, regresando a nuestro tercer rubro acerca del aprovisionamiento y la sanidad, que, como les decía, conlleva esta preparación de alimentos, la curación de los enfermos, la preparación de las armas, de los caballos, etc. En este rubro, en realidad, pues es más afín con los roles de género, tanto de españolas como de indígenas. Y por tanto, aquí es donde más mujeres van a participar realizando estas funciones, pero también donde más invisibilizadas en las fuentes van a estar. Y solamente por algunos datos es que sabemos que había varias mujeres desempeñándose aquí, e incluso en algunos casos podemos conocer las identidades. Por ejemplo, sabemos que una buena cantidad de indígenas tlaxcaltecas e incluso también mexicas, una vez que se conquista México Tenochtitlan, van a incorporarse a las huestes de conquista de otras áreas de Nueva España, principalmente, por ejemplo, a la zona de Centroamérica, que van con Jerónimo de Aguilar. Y este es el caso de una mujer que ya redactando su testamento en San Miguel Totonicapán, en Guatemala, menciona que, y dice: soy muy vieja y no soy nacida en esta tierra, sino allá en México, en el pueblo de Tlaxcala, y me hallé cuando las guerras de los españoles y ayudé a hacer tortillas para ellos cuando ganaron, ¿no? Justamente estas menciones de sus funciones como pues aprovisionadoras, las encargadas de alimentar a las huestes. Y digo que es fundamental esta función porque no podríamos imaginar a unas huestes mal alimentadas. Las huestes mal alimentadas no pelean y no ganan batallas, ¿no? Entonces, la tarea y la función de estas mujeres fue primordial, al igual que la de curar a los enfermos, porque probablemente hubiesen sido mayores las bajas en este sentido que si no hubiesen estado ellas, que como sabemos que estuvieron al cuidado de todos los tanto indígenas aliados como soldados españoles que eran heridos en las batallas. También tenemos, por ejemplo, otra mención de una indígena que en realidad el testamento es de su esposo, que es Cristóbal de Quijada, un tlatelolca, y él realizando el testamento igual dice que él participó como conquistador, es decir, como aliado de los españoles, y que su esposa también fue conquistadora. Y aunque no nos menciona en qué sentido es conquistadora, pues es pertinente traer la colación porque, digamos, con este apelativo nos indica que tuvo una participación activa realizando cualquiera de estos tres rubros, o principalmente, pues lo que les digo, ¿no? En el aprovisionamiento y en la sanidad de las huestes. Luego, en el caso de las españolas, tenemos más nombres, algunas referidas particularmente realizando acciones en este sentido, otras no, pero que podemos inferir que realizaban tareas relacionadas. Por ejemplo, en el caso de Beatriz Palacios La Parda, ella era una mulata
que estaba encargada de ensillar a los caballos, de realizar las guardias nocturnas y también estaba al cuidado de los enfermos, de curar a los enfermos. Pero la más famosa va a ser Isabel Rodríguez, y esto es porque los españoles consideraban que ella tenía poderes curativos en las manos y que por eso ella lograba que sobrevivieran muchos soldados heridos, porque, dicen, les ataba las heridas y se las santiguaba diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el te cure y sane, lo cual no hacía más de 2 veces y muchas no más de una, y acontecía que los que tenían pasado los muslos iban otro día a pelear. Pero tampoco hay más referencias de ella, solamente se le refiere justo por estas, digamos, habilidades extraordinarias que le atribuían a sus manos y que salvaba a varios soldados heridos. Luego vamos a tener a las hermanas Ordaz, Francisca y Beatriz, que ellas sabemos que se vienen con los ejércitos de Narváez, y justamente cuando Narváez está en Zempoala y llega Hernán Cortés para darle batalla, en estos enfrentamientos, y una vez que Cortés aprisiona a Narváez, estas mujeres pues salen a regañar un poco a los soldados de Narváez, porque al ser vencidos, sabemos que muchos de estos soldados van a incorporarse a las huestes de Cortés y después van a emprender el camino hacia México. Y se menciona que ellas les gritaban a estos soldados: bellacos dominicos, que más os pertenecían las ruecas que las espadas, buena cuenta habéis dado de vosotros, mal hayan las mujeres que vinieron con tales hombres. Pero a pesar de esto, y que ellas se incorporan a las huestes de Cortés, van a participar dentro de la conquista de México, y al final, aunque ponían resistencia en un inicio, pues también van a recibir mercedes por los servicios prestados a la corona junto a los ejércitos de Cortés. Y finalmente, una vez que se toma Tenochtitlan, vamos a observar que tanto los soldados españoles como los soldados indígenas aliados van a llevar a cabo un banquete de celebración por la toma de Tenochtitlan, que se va a llevar a cabo en Coyoacán. Y Bernal Díaz nos dice que pues hubo mucha comida y mucha bebida. Igual, ¿no? Las indígenas preparaban la comida de este gran banquete, y cuando ya estaban bebidos y ya habían terminado de comer, empezaron a levantar las mesas y se hizo un baile. Y entonces nos dice que empezaron a salir las mujeres que venían con las huestes, las mujeres españolas que venían con las huestes, y que empezaron a bailar con los soldados. Y esto es muy interesante porque, aunque la lista es muy pequeña, probablemente porque incluso el mismo Bernal ya no se acuerda de todas las mujeres que vio o que iban con ellos en las huestes, e incluso no se acuerda muy bien de los nombres, es interesante porque nos da o pone en registro los nombres de algunas de ellas, aunque no son referidas en ninguna otra parte de su obra, ni en otras, digamos, en otras fuentes. Dice que salió la Bermuda, que se casó con Olmos de Portillo, el de México, otra señora, mujer del capitán Portillo, que murió en los Bergantines, y esta, por estar viuda, no la sacaron a la fiesta. Una Ulana Gómez, mujer que fue de Benito de Vargas, y otra señora hermosa que se decía la Bermuda, es decir, otra Bermuda. No se me acuerda el nombre de pila, que se casó con un Hernán Martín, que se vino a vivir a Oaxaca. Y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez, mujer en aquella sazón era de un ulano de Guadalupe, y otra mujer, algo anciana, que se decía María Hernández, mujer que fue de Juan Cáceres el Rico, y de otras que ya no me acuerdo que las hubiese en la Nueva España. Lo interesante aquí es que nos da también los nombres de los maridos e incluso hacia dónde se fueron una vez consumada la conquista de México Tenochtitlan. En el caso, por ejemplo, de otra de las Bermudas, que su marido se fue a vivir a Oaxaca, ¿no? Y por ende sabemos que probablemente esta mujer también. Pero desafortunadamente, como les digo, pues solamente están en este registro, y en el caso de algunas sí, en el caso de otras, pues solamente es fácil encontrarlas aquí, y habrá que pensar en estas otras que pues no son referidas porque no las recordó Bernal Díaz del Castillo. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva y ya para ir cerrando, hay que mencionar también, por ejemplo, que
durante el juicio de residencia de Cortés, es decir, este juicio que se les hacía a los funcionarios de la corona como una forma de que ellos tuvieran de rendir cuentas, en donde también se presentaban, sus enemigos presentaban todas las acusaciones en su contra. Durante este juicio de residencia van a participar una serie de mujeres que van a ser Elvira Hernández y María Vera, y estas mujeres son importantes porque cuando se consuma la conquista y un año más tarde llega la esposa de Cortés desde España, que es María Juárez Marcaida, sabemos que por alguna razón fallece y se empieza a especular que el causante de la muerte es Cortés, o sea, que Cortés había asesinado a su esposa. Y entre que eso es una cosa y es otra, se lleva a cabo el juicio de residencia, y en este juicio de residencia pues sale el tema, y entonces empiezan a llamar a los testigos en torno a Marcaida para que digan si en efecto Cortés asesinó a su esposa o no la asesinó. Y sabemos que muchas de las mujeres que estaban en estas batallas de conquista, cuando llega Marcaida, como era una mujer de alta alcurnia en Castilla, pues se van a incorporar a su séquito. Y justamente estas mujeres son las que van a fungir como testigos durante el juicio y durante, bueno, como testigos de la muerte de Marcaida. Y estas dos mujeres, Elvira Hernández y María Vera, se declaran como conquistadoras de Tenochtitlan. Entonces esto también nos habla que participaron activamente y que estuvieron dentro de las huestes de Cortés antes de que llegara Marcaida, pero que no son nombradas en las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en el listado que hace Díaz del Castillo, pues no son nombradas, pero por este tipo de documentación ellas se refieren que participaron en la conquista y que en este sentido son conquistadoras y que después pasaron a formar parte de las mujeres al servicio de Marcaida y que estuvieron durante su muerte. Bueno, aunque ya esto no concierne tanto a digamos, a esta conferencia, pero pues Cortés al final sale librado y no logran comprobar si efectivamente él asesinó como tal a su mujer. Y como les digo, ya para ir cerrando, hay que hablar un poco de lo que sucedió con estas mujeres después de consumada la conquista de México. Y para ello hay que hablar un poco de cuál era la condición jurídica de las mujeres en Castilla. ¿Por qué lo digo en Castilla? Porque una vez que se consuma la conquista de México, pues establece el gobierno hispano y con él pues pasan todas las instituciones hispanas y también los marcos legales y jurídicos. Y en el caso de las mujeres, esta condición que tenían las mujeres en la península ibérica, pues va a ser muy similar y va a ser a la que se van a suscribir estas mujeres, tanto indígenas como las españolas conquistadoras, pero también las españolas que van a ir llegando paulatinamente a América, como les decía, para poblar o para llegar a casarse, etc. ¿Y cuáles eran estas condiciones jurídicas? Bueno, primero es que las mujeres se consideraban menores de edad, que eran incapaces, ¿no?, de tomar decisiones por sí mismas y como tales, como menores de edad, pues necesitaban protección y tutoría. En un primer momento por el padre y cuando contraían matrimonio, el tutor era el esposo. La mayoría de edad solamente se alcanzaba cuando tenían 25 años, pero aún así tenían incapacidad jurídica para celebrar o cancelar contratos, es decir, que no podían enajenar, comprar, vender cualquier tipo de bienes, por ejemplo, incluso de sus propias herencias o sus dotes. Tampoco podían desempeñarse en cargos públicos y aunque podían recibir mercedes en algunos casos y a veces no de forma directa, pues siempre, como les digo, para celebrar o cancelar contratos tenía que recurrir el tutor y en caso, por ejemplo, que estuvieran casadas, pues tenían que tener licencia marital, es decir, el permiso del marido para poder realizar estas transacciones. Y finalmente, pues no podían ingresar a los colegios mayores, es decir, que no podían realizar estudios universitarios más que la educación que recibían en sus propios núcleos familiares o incluso algunas en conventos aprendiendo a sumar, contar, leer, etc. Vamos a hablar primero del caso de las cacicas indígenas. Estas indígenas en realidad pues son todas las nobles, es decir, las descendientes de los señores de los distintos estados mesoamericanos. Principalmente, y las más famosas, pues van a ser las Moctezuma, es decir, todas las hijas, las nietas
de Moctezuma Xocoyotzin, que fue uno de los tlactoanes. La primera de ellas vamos a ver que va a ser Isabel Moctezuma, y estas mujeres fueron muy importantes, sobre todo para la corona española, gozaban de autoridad y de poder y respeto dentro de sus propias comunidades. Y en estos primeros momentos en los que se está estableciendo el gobierno español, pues son fundamentales y fungen como estas funcionarias intermedias para que los españoles puedan controlar sus poblados. Les garantizan que los poblados no se van a levantar en armas y sobre todo les facilitan poder recoger los tributos de estos poblados. Entonces las van a dejar en estos puestos, lo cual, repito, no era común sobre todo en este marco legal hispano, pero sobre todo les van a dar una serie de prerrogativas. La primera de ellas es conservar esta calidad de nobles y que aunque no van a ser consideradas o equiparadas con digamos, las categorías nobles más altas de la nobleza hispana, sí van a ser consideradas como similares a los hijosdalgo, que es esta categoría noble más baja dentro de, digamos, de la nobleza hispana. Además de darles esta categoría, pues les van a exentar del pago de tributo, les van a permitir que ellas cobren también una parte del tributo de sus poblados, aparte del que tienen que dar a las autoridades españolas, no van a ser forzadas a trabajar, les van a permitir, por ejemplo, vestirse a la usanza hispana, llevar incluso este término que pues, enfatiza su dignidad, que es el de doña, y además, pues les van a otorgar los escudos de armas para que los coloquen en sus casas o en sus palacios. Y por supuesto que también les van a dar una paga, la corona les va a dar una paga por ser nobles, ¿no? Como sucedía con los demás nobles. Y Isabel, que va a ser una de las más famosas, pues van a ser educadas también en los conventos, destinadas justamente a albergar a estas cacicas indígenas. Por ejemplo, en el caso de las Moctezuma, sabemos que se van al convento de la Concepción y ahí son educadas, pero también tenemos, por ejemplo, las cacicas de Tlajomulco en Guadalajara, que van a ser educadas en el convento de Santa María de Gracia. O las descendientes de los señores Tarascos, que van a ser educadas en el convento de Santa Clara en Morelia. Y después digamos, dicho esto, en el contexto de estas cacicas y cómo conservan estas prerrogativas y son, pues, gobernantes de su propia esfera política, e incluso son educadas en estos conventos, también se les van a asignar mercedes, como a los conquistadores. En el caso de Isabel Moctezuma, que es, digamos, la hija directa de Moctezuma Xocoyotzin, le van a dar la encomienda de Tacuba. Y a su media hermana, otra hija de Moctezuma, que es Mariana de Moctezuma, a ella le van a dar Ecatepec, Acoloacan y Coatitlan. Entonces, hay que decir, por ejemplo, que entre estas condiciones jurídicas y estas, digamos, restricciones que se les asignaba a las mujeres, las encomiendas era pues una de ellas. No se podían dar encomiendas a las mujeres porque al ser tenidas como menores de edad, pues se consideraba que eran incapaces de tener indígenas a su servicio. Por tanto, no podían ser acreedoras de estas encomiendas. Pero vamos a ver que en este caso, las encomiendas son asignadas de forma directa como se les están asignando a los conquistadores varones. En el caso de las españolas también tenemos algunos nombres. Por ejemplo, habría que decir también que en el caso de Malitzin, una vez que Cortés la casa con Juan Jaramillo, también le va a asignar dos encomiendas, que es la de Huilotlan y la de Teticpac. Entonces también Malitzin va a ser encomendera en este sentido. Y ahora sí, en el caso de las españolas, la más famosa es María de Estrada, que a ella se le va a asignar las encomiendas de Tetela del Volcán y Hueyapan. Incluso ella va a ser, junto con su esposo, la fundadora de Puebla de Los Ángeles. Pero ella queda viuda, es decir, que Pedro Sánchez Farfán al poco tiempo muere, y aunque vuelve a contraer nupcias, ella es la que se queda al mando de las encomiendas, como encomendera de estas dos mercedes que le da el rey por los servicios prestados a la corona. Sin embargo, bueno, ella muere sin descendencia y estas encomiendas vuelven a pasar a la corona, como sucede con varias
conquistadoras que no tienen descendencia o simplemente no se casan en América, y como uno de los requisitos era estar casado para poder ser acreedor y mantener estas encomiendas, pues una vez que se la retiran o que mueren sin descendencia, pues pasan nuevamente a la corona. El otro caso es María de Vera, que es una de estas mujeres que les comentaba, participó como testigo en el juicio de residencia de Cortés. A ella se le van a asignar 300 pesos de ayuda de costa, que eran estas ayudas que asignaba la corona a mujeres que eran viudas o huérfanas en la península, pero en este caso también las va a empezar a asignar a las conquistadoras. Y bueno, en cuanto a estos cargos, o sea, ya vimos que estas mercedes pues se las otorgaban solamente en estos casos extraordinarios. Esto no sucede en la península ibérica. Pero en el caso, por ejemplo, de cargos públicos, tenemos el de las cacicas, pero también tenemos, por ejemplo, el de Beatriz de la Cueva, que fue la esposa española de Pedro de Alvarado, y que cuando muere Pedro de Alvarado en Centroamérica, ella queda, aunque de forma temporal, como gobernadora de Guatemala. Entonces, vamos a ver que al final, Nueva España, ¿no?, las condiciones en las que se va a establecer este gobierno, pues son condiciones completamente distintas a las de la península ibérica. Y justamente estas condiciones distintas van a dar paso a que existan múltiples excepciones jurídicas. Y en este sentido, estas mujeres se convierten en una excepción jurídica, porque no podríamos pensar que tuvieran esta condición o que fueran acreedoras a este tipo de mercedes en la península ibérica. Sucede sobre todo, no solamente en Nueva España, sucede en América, donde se van a detectar la mayor cantidad de excepciones jurídicas en este sentido. Y bueno, aunque muchas de ellas reciben encomiendas y están casados con conquistadores que también reciben encomiendas, pues son mercedes que son independientes, que son asignadas directamente a ellas y que incluso las heredan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cacicas indígenas, sabemos que Isabel Moctezuma la hereda, creo que pasa a uno de sus hijos y después a una de sus nietas, y bueno, este tipo de cosas no sucedían en otros contextos, dado, como les decía, la condición jurídica de las mujeres e incluso los propios roles de género de la época en ambas sociedades, pero va a ser bastante común. Y bueno, ya para terminar, hay que decir que estos nombres, nos gustaría que fueran más nombres, y probablemente ahora pues hay que buscar en más fuentes para intentar detectar a otras mujeres y exactamente en qué rubros estuvieron participando, pero también hay que discutir más acerca de su participación y dejar un poco de pensar que estas mujeres cumplieron roles secundarios y que no fueron, digamos, importantes para consumar no solamente la conquista de México, sino la conquista en otros territorios a lo largo de Nueva España, porque como vimos, en este sentido, el aprovisionamiento de las huestes a mí me parece que es una de las actividades vitales, ¿no? El alimentar a los soldados, tanto de conquistados como conquistadores, pero también la curación, por ejemplo, de los soldados, digamos, este ámbito diplomático en donde estas mujeres están fungiendo papeles fundamentales para sellar alianzas a la usanza indígena, y que habría también que cuestionarnos qué hubiese pasado si estas mujeres no estuvieran o no hubiesen estado desempeñándose en estos roles tan importantes dentro de la conquista. Entonces, pues, aunque ya se han puesto otra vez sobre la mesa estos temas, hay que tener presentes que sus roles fueron principales, aunque desafortunadamente sean tan poco mencionadas en las fuentes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Estupenda conferencia. Tenemos algunas preguntas. Miguel, ¿quieres irlas formulando? Sí, cómo no. Cómo no, muchísimas gracias a Pilar nuevamente. Es un tema interesantísimo. Estás abriendo brecha en un tema que no ha sido muy explorado dentro de la historiografía mexicana por diversas razones. Yo creo que ha sido una grave injusticia el haber silenciado a la mitad de la humanidad durante muchos siglos,
Pero qué bueno que ahora estamos empezando a reflexionar y a darles el verdadero lugar que les han correspondido. Y no solamente a las mujeres que participaron en estas formas que bien has delimitado, sino también cuya participación ha sido un poco más discreta, más silenciosa. Pero bueno, nuevamente muchas gracias. Vamos a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, aquí uno de nuestros invitados dice, ¿qué hay del tratado de los descendientes de las familias de Moctezuma cuando se fueron a España? ¿La corona tenía un interés específico en que se localizasen en la península? En realidad no creo que la corona como tal haya tenido un interés de que se trasladaran a la península, simplemente se trasladaron y muchas de ellas quedaron aquí. O sea, sabemos, por ejemplo, de varias descendientes y que llevan el apellido Moctezuma durante ya bien entrado el siglo XVII y XVIII, que siguen en México y que están siendo educadas en los diferentes conventos. Incluso algunas de ellas pues son monjas, se convierten en monjas y se dedican pues a recibir estudios pues digamos mayores en el sentido de que aprenden a escribir, a leer, a contar, ¿no? Cosas a las que no tenían acceso el resto de las mujeres indígenas que no pertenecían a esta digamos, descendencia noble de los señores de México, ¿no? Y también, por ejemplo, las descendientes de los señores de Tlatelolco, o sea, porque a veces nos concentramos solamente en las Moctezuma, pero también tenemos noticias de estas cacicas que igual son educadas en los conventos y que son descendientes de los señores de Tlatelolco, aliados de los mexicas. Así es, en efecto, bueno, también te mandan muchas felicitaciones, te mandan muchas felicitaciones por tu excelente conferencia. Bueno, es que también, híjole, bueno, piden que vuelvas otra vez, te vamos a invitar nuevamente. Bueno, algo que es natural que te van a preguntar, que si puedes recomendar algunas obras sobre este tema. Sí, justamente tengo aquí abierta mi bibliografía porque sí se ha escrito acerca de ellas, aunque no tan recientemente. Entonces, digamos, no les voy a compartir la pantalla porque son algunas obras que incluso tampoco tienen mucho que ver, pero por ejemplo, habría que citar la tesis de doctorado de María José en contra y Vila Alta por la Universidad Iberoamericana. Ella hace, por ejemplo, todo un análisis de las mujeres que están pasando a América durante todo el siglo XVI, particularmente de las andaluzas. Y sobre todo como de los roles que empiezan a cumplir ya una vez que se establecen en México. Entonces analiza, por ejemplo, mujeres impresoras, mujeres encomenderas. Entonces es bastante interesante esa tesis. Primero esa, luego, por ejemplo, bueno, Boyd Bowman, que aunque es ya una obra viejita de los 70s, él también habla sobre todo a nivel estadístico de cuáles eran las condiciones de procedencia de estas mujeres, cuántas van pasando en cada barco, etc. Luego tenemos la obra de Blanca López de Mariscal, que también habla acerca de la figura en los narradores testigos de la conquista. También tenemos, por ejemplo, María José Muñoz García, que habla de la condición jurídica de las mujeres en las Indias, particularmente en las Indias. Toda la obra de Josefina Muriel acerca de las cacicas indígenas. También la obra que es bastante buena de Camila Townsend, que reconstruye toda la vida de Malitzin, que es yo creo que de las obras más completas acerca de esta indígena y que es relativamente reciente. Por ejemplo, también habría que mencionar a Carmen Pumar Martínez, que ella habla de las españolas en Indias, pero no solamente en México, digamos en Nueva España, a lo largo de toda América. Entonces también habla de estas mujeres que participaron en las conquistas de Perú, de Chile, las mujeres en Argentina, en algunas islas del Caribe. Entonces es una obra bastante completa, aunque ya no es tan reciente, es una obra de los 90s, me parece. Y bueno, en general esas, habría que citar muchas más, pero yo creo que esas son de las más completas y las que se concentran justamente en estas mujeres que están participando en la conquista de México. Sí, desde luego, y además, bueno, también tus trabajos, algunos que han sido replicados en el Instituto de Investigaciones Históricas, también los pueden consultar en línea, por cierto. Sí.
Hay alguien que en portugués te pregunta algo así como las representaciones sagradas o de lo sobrenatural de lo femenino, como la aparición de la Virgen de Guadalupe y los dioses del panteón mexicano. ¿Tenemos más informes de este tipo de manifestaciones durante el proceso de la conquista de México Tenochtitlan? Como tal de la Virgen de Guadalupe no, porque ya es más tardía. Entonces no, o sea, no hay como una representación como tal. O sea, en realidad el santo que, por ejemplo, se les aparece a los conquistadores, pues es Santiago, que sabemos que aparte es este santo icónico que está participando en las conquistas con los moros, ¿no? Incluso se le llama Santiago de Matamoros, y que aquí se va a llamar Santiago Mataindios, porque es digamos, el santo español por excelencia que ayuda a los españoles a consumar la conquista. Entonces, en ese sentido, pues no tendría como forma de relacionar como tal la aparición o la Virgen de Guadalupe en este momento, porque es posterior. Ya es entrado bien la evangelización y todo este proceso. En efecto, digo, también el proceso de la conquista es una especie de combate cósmico, porque mientras los españoles traen a la Virgen de los Remedios, mucho tiempo después, no en 1531, sino históricamente situada en 1555, la Virgen de Guadalupe va a empezar a desempeñar un papel muy importante dentro del culto entre los indígenas mexicanos. Alfredo, ¿quisieras formular alguna pregunta? Bueno, sí, hay aquí alguna... te pregunta Itzel Chagoya, que es una pregunta un poco más personal, pero que ¿cuánto tiempo te llevó, Pilar, realizar esta investigación y cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha otorgado? En realidad es bastante reciente. Como, bueno, creo que no lo mencionó tanto Miguel, pero yo me dedico más soy mayista, me dedico a investigar acerca de los mayas, organización política, y tengo pues algunos trabajos relacionados con documentos de tradición indígena, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala. Y los intereses acerca de este tema en realidad han estado más encaminados a las españolas en la conquista de México, a partir del hallazgo de un documento en el archivo de la provincia agustiniana de Michoacán, con quienes he colaborado, un documento que es un traslado del siglo XVIII de un índice que se hace de conquistadores de México Tenochtitlan. Y justamente al final de este índice viene una sección muy chiquita que dice que es el memorial de 9 mujeres conquistadoras españolas que por sus grandes hazañas les fueron asignadas mercedes, bla, bla, bla. Ya saben que los títulos en esa época son larguísimos, ¿no? Y entonces se listan a estas 9 mujeres, entre las que está María de Estrada, y se especifica cuáles fueron las mercedes que se dieron. Luego también se mencionan a las siguientes, a dónde se fueron, si tuvieron descendencia, si no tuvieron descendencia. Y entonces a partir de ahí inició mi interés primero por hallar por qué se hallaba este documento en el archivo de la provincia agustiniana de Michoacán, y luego ya a través de varias pesquisas y de saber que es un documento que consultó Nicolás León en su momento, que lo publicó a principios del siglo XX, pero que se quedó ahí en una publicación sin más, y que aunque estas mujeres ya habían sido referidas por estos listados de conquistadores que hace incluso Cervantes de Salazar tiempo antes, pues no, las listas no siempre están completas, ¿no? A veces unas listas mencionan a unas mujeres y otras listas mencionan a otras, algunas no son mencionadas y aparecen en estas, por ejemplo, en estos documentos, como les decía, del juicio de residencia de Cortés. Y finalmente mi interés fue empezar a decir, bueno, ¿cuáles son todas estas mujeres de las que sí tenemos referencia, que puedan estar, digamos, mencionadas juntas? Y luego empezar a hablar de estas condiciones jurídicas que vivieron que vinieron después de la conquista. Primero conocer cuáles fueron sus participaciones, exactamente qué era lo que hacían cuando se tiene información, y luego cómo influyó esta excepción jurídica para que fueran acreedoras de bienes y de mercedes y tuvieran una condición de vida que no era común en la época. Al final sabemos que sí son una excepción, pero que por ejemplo, en la península ibérica jamás hubieran podido aspirar a tener este tipo de bienes y de mercedes. Entonces, pues la satisfacción es principalmente esa, ¿no? O sea, yo creo que en general todos los historiadores cuando vamos explorando fuentes y vamos encontrando información y vamos, digamos, como aclarando estas ideas que tenemos,
pues eso para mí es muy, muy satisfactorio. Y sobre todo pues que se me esté considerando también en estas investigaciones a los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, con este tema que me parece fundamental, como ya mencionaba Miguel, ¿no? Hay que repensar también a otros actores que no están tan registrados en las fuentes, y sobre todo en el caso de las mujeres, con estas corrientes feministas actuales y movimientos feministas que están tan presentes en la actualidad, pues hay que conocer cuál es la participación femenina que ha estado un poco de lado al menos en este movimiento, en este acontecimiento histórico, pero claro que en otros también hay que problematizarlas, ¿no? Claro, y en ese sentido, la maestra y escritora Marisol Vera Guerra te felicita, que qué bueno que se resignifique el papel de las mujeres, en especial en labores de cuidado y otras que no tenían protagonismo, pero cuyas tareas y conocimientos fueron indispensables en ese contexto. Hay muchas felicitaciones, excelente trabajo y comentarios adicionales a lo que tú mencionabas, pero hay por ahí una pregunta de Lulú Valdés que te pregunta en qué momento se le pierde el rastro o se pierden las noticias de Malinali. Pues se sabe, por ejemplo, en esta obra de Camila Townsend, es muy interesante porque ella hace un recorrido desde su nacimiento hasta que se pierden las noticias. Entonces, por ejemplo, se sabe que va con Cortés a esta expedición a las Cibueras, incluso va embarazada de su segundo hijo, la casa con Juan Jaramillo, le da estas encomiendas y de repente se pierde un poco en la historia. Y solamente se sabe, por ejemplo, en algunas menciones cuando muere Marcaida también se le menciona, y al final la fecha de muerte tampoco es del todo clara, más bien a partir de algunos indicios en los que se considera que pudo estar, y por otras referencias donde dicen que ya había muerto, es que más o menos es un cálculo de cuándo ya, digamos, dejó de existir en este plano, pero no hay información, o sea, después de consumada la conquista, después de que tiene a sus hijos, a sus dos hijas con Jaramillo, en realidad ya no tiene tanto protagonismo en este sentido dentro de las fuentes, porque al final ya no funge como lengua de Cortés, porque ya Cortés no está haciendo ninguna expedición, y referente a su muerte, pues solamente se calcula a partir de otras fuentes indirectas y se hace una fecha aproximada, pero no hay como tal información de cómo fue su vida después de todo este tránsito posterior a la conquista. Hay aquí otro comentario en el que seguramente vamos a estar de acuerdo. Dice, las mujeres son parte fundamental de nuestra gastronomía porque ellas trajeron los sabores de España que se integraron con los ingredientes y recetas prehispánicas, y es lo que conocemos como la comida o la cocina mexicana. Muchas felicitaciones, Pilar. Te vamos a invitar a que visites nuestra página de Facebook y si deseas dar por ahí respuesta a algunas de las preguntas que se queden sin contestar o responder a los comentarios. Maestro Miguel García. Alfredo, pero Rebeca tiene una pregunta. Adelante, Rebeca. Por favor, Rebeca, adelante. Bueno, un comentario, una pregunta, un comentario que Napoleón dijo una vez que un ejército marcha con su estómago. O sea, que ya se reconoce que la necesidad de la alimentación para un ejército, para que puedan avanzar, hablando de cuando perdió a Rusia, ¿verdad? Cuando entró a Rusia y todo, pues perdió por eso. Y otra pregunta que yo tenía era sobre las abadesas, porque estabas hablando de los conventos y me acuerdo de Santa Teresa y la importancia de ella. Sí, hay informes sobre las abadesas y si ellas tenían un poquito de este papel no sé, de diseminar la cultura o si hay mucha información sobre ellas y cómo funciona aquí. Desconozco yo en este sentido cuál es, digamos, el papel como funcionarias al interior de esta estructura religiosa, pero sin duda sí hay información de estas indígenas que están profesando, incluso hay varias pinturas. Josefina Muriel ha trabajado mucho este tema, de estas monjas coronadas con flores, ¿no?, que son tan famosas y que son indígenas. Entonces, seguramente difuminaban como esta cultura indígena, pero también hay que considerar que ya están siendo educadas en la cultura hispana. Seguramente hay ya una mezcolanza cultural y
Y en este sentido, pues sí son al final las portadoras de la cultura indígena dentro de su propia esfera. Pero no sabría yo cómo responder en este sentido cuál es el papel como funcionarias adentro de la, digamos, adentro de la estructura religiosa del convento, ¿no? O sí, pues del convento en el que estén. Gracias. Así es, en efecto, bueno, las mujeres indígenas adentro de la vida conventual es muy importante porque hay incluso, bueno, las que conservan sus privilegios ingresan con esa calidad a los conventos y desempeñan muchísimas funciones al interior de la vida conventual, y no necesariamente siendo indígenas, porque en realidad trataban precisamente de no ser vinculadas con un pasado indígena, idólatra o lo que sea, pero dentro del convento se aculturaban tanto y desempeñaban muchas funciones desde el cargo de la abadesa o el de contadora, llevar los pesos como le hacía Sor Juana. Sor Juana fue contadora del convento, y así podemos pensar, a otras limpiaban, otras cocinaban. Y retomando el último comentario que dice Alfredo, efectivamente la comida novohispana tiene el sello femenino, y sin las mujeres no se podría explicar esta gran rama de la cultura que hoy nos identifica, ¿eh? Bueno, y también incluso hablar de la fundación de conventos destinados solamente para la educación de las indígenas. Como Corpus Christi, por ejemplo, que está enfrente hoy de la Alameda, que era específicamente para las indígenas, y mucho tiempo antes, en la época de la conquista, el colegio que funda Fray Juan de Zumárraga es el colegio para niñas, donde hoy es Simón Bolívar y Carranza. Todavía se conserva la iglesia que funda Zumárraga, pero sí, hay muchísima modernización, y para esto están las obras de Pilar Gonzalo Aispuru, quien desde hace muchísimos años ha investigado el tema. Bueno, y Josefina Muriel tiene, Josefina, tiene un libro de las casicas en Corpus Christi, por ejemplo. Exactamente, toda la obra de Josefina Muriel también, efectivamente. Adelante. Alfredo. Pues Pilar, te agradecemos muchísimo a nombre de la UNAM San Antonio. Tu ponencia ha sido una conferencia muy interesante, muy amena. Los comentarios de la gente así lo dejan saber también. A nombre del doctor José Antonio Vela, nuestro director, y de todos los que trabajamos en la UNAM San Antonio, nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado dar esta charla, y queremos invitarte a que no sea la última vez que lo hagas. Esta es tu casa en la UNAM San Antonio, y esperamos verte pronto con otro tema sobre las mujeres y su papel en la historia. Muchas gracias, y yo encantada si me vuelven a invitar. Y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Vamos a despedir esta transmisión de Facebook, no sin antes invitarlos a que continúen con la agenda cultural de la UNAM San Antonio. Mañana tenemos la presentación del libro Texas, la experiencia bilingüe, una serie de testimonios de escritores latinoamericanos avenidos en Texas, viviendo la experiencia de nombrar la vida en un segundo idioma. Y para el mes de noviembre tenemos también un cartel muy interesante, comenzando el día 2 de noviembre con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que nos viene a hablar de la muerte en el mundo prehispánico. Y a partir de ahí, bueno, todo el mes de noviembre, interesantes conferencias acerca del Día de Muertos y de la Revolución Mexicana. Para el 19 contaremos con la presencia del doctor Javier García Diego, hablándonos sobre el primer centenario de la muerte de Carranza. Así que hay mucha cultura y mucho que ver en las páginas de la UNAM San Antonio. Los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.